Muy buenas tardes o días a todos y a todas. Y gracias por asistir y participar en este proyecto de los Filocafés Online, donde se busca compartir, charlar y debatir sobre temas varios de la filosofía. Soy Esther Guirao, humanista y editora de la página Argefilo, que junto a Miguel Ángel Mozún trabajamos para dar forma a un proyecto abierto, respetuoso y solidario dedicado a aquello que nos hace más humanos, el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión racional. Y lo hacemos del modo que mejor sabemos, dejándonos llevar por el viento del logos, que nos invita a pensar juntos, a cuestionar y a descubrir nuevos horizontes. En el Filocafé de hoy, Ikigai, filosofía o autoayuda, nos acompaña Nieves Soriano, profesora y doctora en filosofía. Su línea de investigación gira en torno a la filosofía oriental. Es coordinadora del libro Filósofas del olvido a la memoria por la editorial Diálogo y Filosofía Oriental, el saber desconocido, de la misma editorial. Creadora y presidenta actual de la Sociedad de Filosofía en Abierto, encargada de la vertiente de filósofas y filosofía oriental. Además, secretaria de la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia. Muchas gracias, Nieves, por estar aquí hoy con Argefilo. Y además, cabe mencionar que hace un año más o menos también tuvimos la suerte de contar contigo, Nieves, en la mesa redonda que tuvo por título Filosofías fuera del canon, junto con Carolina Fernández y Diego Morollón. Aquel encuentro nos permitió conocer mejor esta asociación que trabaja por difundir corrientes filosóficas que la tradición ha dejado en los márgenes y que desde entonces ha seguido ampliando sus líneas de trabajo. Así que nada, de nuevo, gracias Nieves por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias Esther. Como siempre es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Argefilo, por esta invitación en primer lugar y también por organizar estos espacios de pensamiento que la verdad es que son el origen de la filosofía, ¿no? O donde se lleva a cabo la filosofía. Y qué suerte contar con personas de tan dispersos lugares del mundo, ¿no? Que podemos encontrarnos hoy aquí. También gracias por esa presentación, que no sé si después de escucharla me he planteado si he encontrado yo mi Ikigai o no, con tanta cosa. Pero bueno, voy a intentar hacer una breve introducción sobre lo que el planteamiento inicial que quiero dar yo aquí sobre el día de hoy, sobre la cuestión del Ikigai, filosofía o autoayuda. Y ya, pues, si te parece bien, abrimos el turno para las preguntas. Bueno, las preguntas, más bien el debate, ¿no? Propio del café filosófico. Ya veremos a ver cómo sucede. El caso es que yo quería hoy plantear, no sé si te parece bien así el ritmo. Sí, sí, me parece bien. Yo había preparado también una pequeña introducción, pero allá, vía libre Ah, para bueno, ti. venga, dale, dale. No pasa nada, básicamente es una cosita muy breve, bueno, breve entre comillas, ¿no? Venga, pues menciono esto y ya te doy tu carta blanca. En fin, vivimos en un tiempo en el que la autoayuda ha colonizado el discurso del bienestar. En cada librería encontramos recetas, hábitos, técnicas y promesas que nos aseguran felicidad, calma o productividad. Si la aplicamos correctamente, por supuesto. Sin embargo, como nos advierten autores como Carlos Javier González Serrano, filósofo también, esta industria no solo pretende acompañarnos, sino que también puede actuar como un dispositivo de control emocional, haciendo que problemas sociales, laborales o económicos se vivan como fracasos individuales. Si algo va mal, nos dicen, es que no gestionamos bien nuestras emociones, no nos adaptamos lo suficiente, perdón, o no hemos encontrado nuestro propósito. Aquí es donde aparece la distinción que queremos explorar hoy. La autoayuda nos pide adaptación, la filosofía nos invita a cuestionar, mientras la primera privatiza el sufrimiento, la segunda lo contextualiza. Mientras una busca que encajamos en el mundo tal como es, la otra nos impulsa a preguntarnos si ese mundo es justo, si puede transformarse y si merece ser cambiado. Frente a estas simplificaciones, la filosofía, tanto occidental como zen, no ofrece fórmulas mágicas, ¿no? Sino que ofrece preguntas. Nos invita a pensar críticamente, a recuperar la dimensión social y política de la existencia, a resistir
en lugar de limitarnos a ser resilientes. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestro sufrimiento no es un fallo individual y que nuestra vida está profundamente entrelazada con la de los demás. Y aquí empieza la exotización de Oriente, en conceptos como Ikigai, ¿no? Entre otros muchos. Llega a nosotros descontextualizados, convertidos en mercancías espirituales que idealizan culturas ajenas y alimentan la ilusión de que, si imitamos ciertos hábitos milenarios, podremos aliviar nuestro malestar sin tocar las estructuras que lo generen. Y, como ya hemos mencionado, y ya había mencionado Nieves al principio, contamos con Nieves, una experta en filosofía oriental, para abordar este tema. Eh, desde nuevas perspectivas y contextos un poco usuales en la autoayuda y, por supuesto, tu intervención abrirá un espacio de diálogo para cuestionar supuestos y descubrir juntos nuevas maneras de comprender y transformar nuestra vida en común. Así que nada, ahora sí, Neve, si no, sí, te doy la palabra, gracias y todo tuyo. Bueno, gracias, Esther. Has hecho la raspa de lo que yo voy a decir hoy aquí, vamos, más o menos casi todas las ideas. Entonces, pues, bueno, yo creo que cuando hablamos antes de empezar a hablar de Ikigai y todas estas cuestiones, nos deberíamos plantear quizás qué diferencia hay entre filosofía y autoayuda. Y quizá esto, porque esta es una definición o dos definiciones o unas definiciones comparativas que deberíamos tener claras o por lo menos intentar realizar de manera clara, dado que la sociedad de hoy día, pues en ocasiones confunden la filosofía con la autoayuda. No es la primera vez que vamos a una librería y encontramos la sección de filosofía libros de autoayuda. Y además es una cuestión que nos debe, o sea, nos debe preocupar a nosotros como filósofos y a la sociedad en general, porque el consumo de libros de autoayuda cada vez es mayor. De hecho, en muchas librerías ya tienen sus estanterías propias independizadas de la filosofía. Y eso también nos puede llevar a plantearnos qué está pasando, ¿no? Quizá para otro café filosófico, o si surge en este, qué está pasando para que las personas necesiten tanto de estas lecturas, ¿no? De este consumo. Bueno, al final, la filosofía se puede definir de muchas maneras. Bueno, dicen que es un saber racional, pero claro, si nos vamos a un saber racional, pues ya estamos, a lo mejor, a esa definición estamos dejando fuera eh, ciertas nociones filosóficas que pueden pertenecer a otro tipo de culturas que no sean especialmente, que no hayan cogido el camino de lo racional, ¿no? Como pueden ser las culturas, bueno, la filosofía china o la filosofía japonesa, o incluso si hablamos de la razón, dentro de nuestra propia cultura o nuestra propia historia, pues en ocasiones, por ejemplo, la Edad Media no era un periodo muy racional, que digamos, a la hora del pensamiento filosófico, a pesar de que ciertos autores sí que intentaron utilizar la razón para justificar cuestiones de fe. Entonces, yo dejaría el ámbito de lo racional aparte, para intentar definir la filosofía, porque la filosofía, a fin de cuentas, es un pensamiento que se produce en todas las culturas y que tiene la cuestión, o sea, la manera, el eje común, desde mi punto de vista, es que al final lo que hace es que permite al ser humano mirar la vida desde diferentes ópticas y desde diferentes prismas. Es decir, en cierta medida permite desarrollar lo que llamamos el pensamiento crítico. No el pensamiento crítico como lo entendemos solamente en Occidente, el pensamiento como crítica a todo lo que se me presenta o sospecha a todo lo que se me presenta, sino en el sentido de que si un quehacer como la filosofía me presenta diferentes prismas, pues, o diferentes formas de ver la vida, obviamente me está presentando, sin darme cuenta, un pensamiento crítico, en el sentido que yo me voy a ir quedando con un prisma u otro, o voy a realizar mi prisma intermedio, lo cual me va a permitir ser crítica con lo que me rodea, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que esta definición permitiría separar muy bien lo que sería la autoayuda de la filosofía, porque la autoayuda precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es un poco lo que has dicho tú. Eh, la autoayuda da recetas cerradas para sobrevivir en un mundo que nos rodea, que es hostil. Bueno, siempre el mundo en cierta medida nos produce cierta hostilidad. Y la autoayuda lo que hace es ofrecer esas recetas cerradas, simplistas, en las cuales
lo que te está pidiendo es que te adaptes sin cuestionar ese mundo. Y ahí está el primer problema, que es lo que has señalado tú, ¿no? Y lo que ya ha señalado muy bien Carlos Javier González Serrano en el libro de Una filosofía de la resistencia, que ya creo que a Carlos Javier lo tuvisteis en algún filocafé o algo así. Supongo que de esto hablaría harto extendido. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hace la autoayuda es una especie de, bueno, pues el ser humano le dice al ser humano que se tiene que adaptar al medio que le rodea, sea cual sea este, y que total, al final, cómo se ve la vida depende del punto de vista y de cómo controles tú tus propias emociones. Por lo cual, si al final no acabas adaptándote a ese medio, pues al final no vas a ser nada más que un fracasado. Quiero decir, te vas a sentir culpable por no encajar en las situaciones en las que teóricamente, según la autoayuda, deberías encajar. Es decir, que al final vive una sociedad obviamente estresada, en la que hay fracasos individuales por situaciones sobre todo externas, ¿no? Incontrolables, pero algunas sí que pueden ser manejadas no solamente cambiando el propio sujeto, sino cambiando la propia situación. Lo que dice la autoayuda y lo que no diría la filosofía, por ejemplo, es que si estás estresado en el trabajo, pues no es porque las condiciones laborales sean precarias, no te preocupes, es porque tú no has aprendido a gestionar tu estrés. O que si no encuentras empleo, no es porque la estructura económica sea terrible, sino porque tú no has sabido aprovechar las oportunidades y tienes que aprender a aprovechar las oportunidades. Si te sientes vacío y sin propósito, pues al final no es porque haya condiciones alienantes de un capitalismo tardío, es porque tú no has encontrado tu ikigai, ¿no? Tu propósito, tu razón de estar en este mundo. Entonces, los libros de autoayuda en general, claro, pues son, bueno, he traído aquí Pensar a la japonesa, porque claro, yo lo voy a enfocar por la cuestión del oriental, de lo que ahora hablaremos, pero que ya has añadido tú. Y el Zen en la plaza del mercado. Claves Zen para comprender y sanar el malestar existencial en la era de la globalización, ni más ni menos. Esto en 200 y poco páginas. Entonces, al final, em, la culpa es un yugo emocional, esa culpa que te produce el no poder adaptarte a las situaciones cuando la autoayuda te está diciendo que te adaptes. Y si las técnicas de autoayuda no te funcionan, es tu problema por no saber hacerlo. Es decir, al final, como tú has dicho, y es lo que dice Carlos Javier, es que la autoayuda te enseña a ser resiliente. Eh, y más bien, digamos que lo que pediríamos es, como tú has dicho también, que lo que cita Carlos Javier es lo que pretende la filosofía, ser resistente en esta sociedad. La filosofía te enseñaría a resistir, a intentar cambiar y a ser crítico con lo que te rodea. Entonces, al final, la autoayuda te lleva a un sentimiento absoluto de soledad, porque hay una especie de onanismo emocional que olvida la dimensión social, es decir, tú eres el único que tú puedes sanarte a ti mismo a través de esas recetas y al final nos convierte eso en seres que incluso cuando sentimos que hemos fracasado porque no nos adaptamos al medio, pues todavía nos sentimos más solos, porque es que si no, no contamos nada para que otros no digan, vaya un fracasado que no ha aplicado bien los 25 hábitos japoneses que tenía que aplicar y no les ha salido bien la cosa. Entonces, como he dicho antes y como tú bien has señalado, cojo los dos conceptos de resiliencia y resistencia de Carlos Javier González Serrano y remarco que la autoayuda se dedica a la resiliencia, es decir, aguanta, soporta, adáptate a cualquier situación aunque sea hostil, y que la resistencia pues te dice, cuestiona en vez de aguanta, o sea, cuestiona por qué no debemos adaptar, pregúntate si las circunstancias que nos hacen sufrir son justas o si se pueden modificar, ¿no? Eh, Quizás es que si algo va mal no es porque no has alcanzado las expectativas, sino porque quizás las expectativas mismas son el problema, ¿no? Bien, a todo esto se une, por eso lo del Ikigai, la teoría del orientalismo de Edward Said, que bueno, es un clásico dentro de la literatura ya, bueno, del pensamiento en general. Edward Said no es que fuera filósofo, pero este libro es hiperfilosófico, el orientalismo. Y bueno, en este libro Edward Said lo que hace o lo que intenta hacer es explicar cómo
desde antaño, o sea, se remonta a los viajeros antiguos, ¿no? O sea, no solamente no lo contextualiza en la actualidad. Como desde antaño Occidente, a la hora de conocer a los otros, él los identifica con Oriente, pero bueno, hay más otros, ¿no? Está la filosofía latinoamericana, pero bueno, él se centra en Oriente y dice como que Occidente, a la hora de conocer a Oriente, lo ha hecho de manera sesgada. Por un lado, eh, o bien lo veía como un objeto para dominar, ¿no? Porque al final se veía o se veían como unos sujetos pertenecientes a una cultura inferior, y esa cultura inferior, digamos, pues eran más bárbaros, menos cercanos a lo cultural, por tanto, pues claro, no estaban tan evolucionados como nosotros, y al final, pues eso justificaba pues el imperialismo, la colonización y todo lo demás, ¿no? Pero por otro lado, hay otra tendencia del orientalismo que es la de romantizar al otro. Es decir, en ciertas épocas, por ejemplo, yo cuando hice la tesis me encargué de estudiar el romanticismo francés y cómo el orientalismo entraba en esos románticos franceses que viajaban a Oriente. Y en esas épocas en las que tu cultura es un poco dura de vivir, por ejemplo, como la nuestra hoy día, pues al final el viajero buscaba en el otro una especie de ensoñación de lo que desearía que fuera su cultura y que efectivamente desearía que estuviera materializado. Y como no está materializado aquí, pues está materializado en otro lugar. Entonces, al final, la mirada que se lanzaba era una mirada de estereotipos igual, pero en vez de estereotipos de dominación por la fuerza, es una especie de dominación por el exotismo, ¿no? O sea, la idealización. El Oriente es un lugar misterioso, con una sabiduría ancestral, donde la gente vive en armonía con la naturaleza, practica meditación y ha encontrado el secreto de la felicidad. Y esta imagen al final es una cuestión occidental que además vampiriza y distorsiona las culturas propias reales bueno, vamos a decir, de Oriente, de donde sea, de Asia, no sé, de Egipto, de donde sea. O sea que hoy día, en cierta medida, también como nuestra sociedad, y aquí a lo mejor deberíamos ir a Byung-Chul Han y todas sus lecturas, ¿no? Y toda la crítica que hace a este tipo de sociedad tan estresante, pues también buscamos en cierta medida en el otro que está más allá, pues ese ideal de lo que aquí no podemos conseguir y que nos puede ayudar con estas recetas de la autoayuda, ¿no? Claro, pero cuando tú traes a esta cultura conceptos totalmente de otra cultura, vamos a poner el Ikigai, ¿no? Pues es que en primer lugar se están descontextualizando los propios conceptos. Quiero decir que el Ikigai, pues sí, tiene raíces en la sociedad japonesa, en el budismo, el sintoísmo, pero no es un diagrama de 4 círculos que intersectan y que dicen lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar y lo que eres bueno. Y ahí en el centro está tu propósito. Quiero decir que los japoneses no viven así haciendo círculos, ¿no? Y diciendo cuál es mi propósito, voy a hacer aquí un estudio mientras meditan, ¿no? Quiero decir, está absolutamente descontextualizado. Por otro lado, como ya he dicho, se idealizan sociedades lejanas y nos presentan, por ejemplo, a los japoneses como seres que han alcanzado una paz interior, que viven felices con poco, que han superado este estrés y, en fin, se ignora completamente pues, la sociedad japonesa, las altas tasas de suicidio, la muerte por exceso de trabajo. No olvidemos que los japoneses son personas que es posible que tengan 3 días de vacaciones al año y que trabajen 14 horas diarias, la mayor parte, el promedio, y la presión social brutal que existe en Japón con pues, las normativas y las pautas sociales que hay que cumplir. Y que si no se cumplen, pues obviamente se está condenado. O sea, ¿hasta qué punto estamos buscando en el Ikigai en Japón como esa cuestión socializa, idealizada cuando esa sociedad pues no es que viva mejor que nosotros, incluso podría vivir peor, pero nosotros ponemos eso ahí, ¿no? Y hacemos un libro con la ola de Hokusai, todo muy bonito y nos parece precioso, que está bien, pero sí nos ayuda, pero que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y al final esto nos machaca todavía más, porque claro, nosotros pensamos, sí, existen los japoneses con su Ikigai, están allí, míralo, qué bien están, con sus círculos, tal, paz interior, meditación, han encontrado su propósito de vida.
Y al final la culpabilización se transforma en doble, es decir, la propia culpabilización de que tú con la autoayuda normal no eres capaz de, con esas recetas tan simples, de llevar bien tu vida, como la doble culpa de que, pero ves, allí hay unos muy lejos, eso sí, tú no los vas a poder ver, pero lo dicen en los libros, allí hay unos que sí que lo pueden hacer, con lo cual al final te hacen sentir a ti como todavía más débil. Eh, Porque dices, jolín, si hay unos allí que lo pueden hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y al final, pues esto se convierte en una mercantilización más, es decir, la autoayuda es una... La filosofía está más allá del mercado, está más allá del dinero, está más allá de la productividad. La filosofía es puro pensamiento de prisma. Sin embargo, la autoayuda son recetas para que tú te sientas mejor un rato y sigas viviendo la misma vida que tienes que la vida de la producción. Y eso hace que todo siga funcionando y por tanto el mercado siga funcionando y tú sigas siendo un ser productivo. En fin, bueno, yo no sé ya si quieres que introduzcamos alguna palabra o por hacer así un corte o sigo. Sí, voy a leer por aquí lo que comentan en el chat y con respecto a lo que has dicho hasta el momento, si alguien quiere aportar, apoyar o comentar algo, pues que levante la mano, pida la palabra y interviene. Mientras tanto, voy a leer lo que dicen aquí en el chat. Dice José Miguel, es muy curioso, hace unas semanas pude conversar con el director de la película documental Dear Tomorrow y ahí se cuenta cómo el 40% de los japoneses actuales viven solos o se sienten solos. El malestar social va en aumento y es muy elevado. ¿Será que el Ikigai ha fracasado? Y por aquí, Erika, creo que las lecturas o los discursos de autoayuda lo hacen en forma global y cada persona tiene su forma diferente de procesar la vida y los pensamientos y teorías de ayudar a enfrentar la vida es como dar energía, pero no es lo único que marca el camino a seguir. Cada uno tiene que llegar a conocerse a sí mismo y ver cómo llevar bien su vida. La vida es algo personal, es personal. Eh, Dicho lo cual, no sé si alguien quiere aportar algo, comentar algo al respecto de lo que se ha comentado. Por aquí Alejandro tiene la mano levantada. Alejandro, tienes la palabra. Hola, hola a todos. No, bueno, no, solamente porque, o sea, la idea de esto siempre de el asunto de la autoayuda, que realmente creo que quizás quizás le dedicamos siempre demasiado tiempo, no estoy seguro, es una sensación, pero es como la idea está un poco de que existe una sed, ¿no? Hay una sed y hay alguien que dice, yo puedo saciarla. Y solamente se conjugan así esas dos cuestiones pues, por una cuestión de que efectivamente hay alguien que ve que existe una forma de hacer negocio, porque realmente esta idea de que la idea de que la gente que nos introducimos en la filosofía, pues seguramente que tenemos mucha costumbre de encontrarnos con alguien que cuando le hablas de determinadas cuestiones que no son ni ideas propias muchas veces, pues en general se encuentran con esta cosa de, ostras, ¿cuánto sabes? ¿Podrías ayudarme? O sea, seguro que podrías ayudarme en lo vital. O sea, no, 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 no. O sea, a veces te da miedo porque dices, ¿cómo? No, 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 de ninguna manera. De hecho, lo que te he dicho es algo que seguramente ha dicho un otro y que a mí me resulta interesante y que seguramente a lo mejor pues abrió un poquito mis entendederas, pero no, no, es la idea de qué va a hacer con tu vida, ¿no? Con tu vida, no. Esto es una cosa muy local, es una cosa muy pequeña. Hay muchas de estas, o sea, hay muchas de estas cosas que van abriendo tu mente y que no te van a hacer mejor ni nada parecido. Vamos, que qué sé yo, no tengo ni idea si lo consigues, pero no, a mí no me cojas como el instructor, ¿no? Y en muchas ocasiones es esa idea de esa sed que hay y esa otra idea que acompaña por el fondo de que existe una forma. Es un poco, con todo mi respeto ahora mismo, incluso Erika ahora mismo, huyendo de la forma, vuelve a caer en una forma. O sea, es como, existe una forma, hay una forma, cuidado, o sea, hay una forma. Es esta forma de mirarte tú hacia adentro, de ir encontrando tu fórmula con el entorno, viendo cómo encajas, bueno, dudo bastante que eso sea así. O sea, que llega un momento en el que tú encuentras una forma. O sea, la vida va permanentemente haciendo giros para los que nunca estaremos preparados, por más que nos preparemos y nos vayamos mirando. Sí, puedes encontrar un empleo que sea muy agradable, puedes encontrar un entorno que sea muy agradable, pero la vida sabe hacer cosas
cosas que convierten todo eso en miguitas pega un giro de repente que te hace repensar todo, recomponerlo todo, tratarlo, en fin, no sirve para nada. O sea, es esta idea, la idea es que existe una forma que te va a llevar a ese lugar en el que ya vas a poder planear sobre el planeta, ¿no? Ahora, en estos casos, hablando con un amigo recientemente que está por aquí, pues claro, pensábamos, oye, qué maravilla, si tú te pones a pensar y a encontrar tu lugar en el planeta y a encontrar tus fórmulas y de repente aparece una bomba rusa y cae al lado de tu casa. Tú te tienes que recomponer todo, ¿no? Si eres gazatí, no se te ocurra pensar en este tipo de cuestiones porque al final, ¿qué narices vas a pensar tú realmente sobre estas cuestiones? Vas a tener incluso siempre estamos con la víctima, pero también podríamos hablar del verdugo, ¿no? Si eres el verdugo, a ver qué se te ocurre a ti para organizar bien tu vida y acompasarla bien con todo lo que va sucediendo. En fin, eh, espero que esto no resulte demagógico, pero entiendo que esto es realmente la bomba te cae pues cuando le sucede algo a alguien a quien amas, cuando algo que estaba construido se destruye y no comprendes cómo y se te escapa de las manos, en fin, que nos suceden 25.000 cosas todos los días a las personas que estamos en la cara A y que parece que tenemos muchísimos menos problemas que otros muchos como los que he nombrado, ¿no? Que podrían perfectamente estar... reírse de estas cuestiones, que es lo que realmente sucede con la autoayuda, reírse de la manera más sarcástica y despreciable que puede haber frente a estas cosas que al final no son más que un negocio de algunos que son listos y dicen, hay sed por ahí, vamos, yo tengo el líquido, mira, esto te puede saciar, si no existiera esa sed y por el fondo esa idea de que existe una forma, o sea, yo creo que hay que acabar con esa idea, ¿no? Con la idea de que existe una forma, yo te la voy a dar, ¿sabes? La descubrió este señor que vive allí en una ermita o estos de la isla aquella, esa gente sí, porque y con la longevidad de fondo, con el bienestar económico de fondo, ostras, qué maravilla, esto es lo que yo estoy buscando, o sea, justamente voy a estar sano, voy a tener dinero, me va a ir bien en el amor, supongo, no sé, pero bueno, tengo muchas posibilidades, en fin, eh, bueno, eh, ya me callo para que todo vaya mejor. Ok, muy bien. Tiene la mano Miguel Ángel, Vilmes, Nieves y Erika. Entonces, le damos la palabra a Nieves. ¿Quieres comentar algo de lo que ha comentado Alejandro? ¿Nieves? Bueno, yo quería comentar dos cosas de la intervención del chat de Erika, que creo que, claro, lleva razón en el sentido de que cada vida es personal y creo que al final uno encuentra la manera de llevar la vida donde sea. Quiero decir, yo creo que la autoayuda o sea, hay personas que no les queda de otra que ir a la autoayuda o no, o se encuentran mejor ahí o la comprenden mejor. Mi reflexión era por no confundir o intentar diferenciar la filosofía de la autoayuda, pero obviamente cada uno que si lleva la vida mejor con la autoayuda, pues fantástico. Y también me parece bastante interesante lo que ha dicho Alejandro, de que bueno, es que al final, o sea, yo creo que es evidente que las personas necesitamos, algo pasa, ¿no? Hay un malestar. Cuando hay tantas personas consumiendo libros de autoayuda es que al final hay un malestar generalizado, ¿no? Entonces, obviamente la sociedad completa, cómo funciona la sociedad completa, es difícil de cambiar, ¿no? Podemos hacer la crítica que ha hecho Byung-Chul Han a la misma, pero al final, pues buscamos esas certezas, ¿no? Esas certezas que es lo que nos llevan a esas recetas simples o sencillas que pueden servirnos, llegado el caso. Pero sí que es cierto que el gran problema del ser humano es que creo que ante un mundo tan cambiante y un mundo tan también estresante y demandante, pues obviamente se tiene que enfrentar constantemente a la incertidumbre, que es lo que ha dicho Alejandro, y la incertidumbre pues al final al ser humano no le sienta muy bien y busca certezas en pues, lo que han dicho los orientales o en el estoicismo o el neoestoicismo o en lo que se quiera. Eso era lo que quería puntualizar. Muy bien, muchas gracias, Nieves. Por aquí, RDL menciona, hay una tendencia enfermiza de búsqueda continua de perfección, felicidad y evitación del dolor, muchas veces inherente a la existencia. Dicho lo cual, Miguel Ángel, te doy la palabra. Muchas gracias.
Pues yo también lo que quería decir es que si bien efectivamente puede haber una crítica general a la autoayuda, porque ya que desde la filosofía pues la mira y hace una crítica general, luego también me parece interesante aterrizar en cada una de las autoayudas, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso la de la Ikigai pues tendría la suya propia, ¿no? Aunque se pueda hacer una crítica más general, ¿no? De esta idea pues de que tiene más recetas cerradas, adaptarse a la situación, más la privacidad del problema, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que sí, que efectivamente como rasgo general, ¿no? De toda autoayuda, pero luego es verdad que cada una tiene sus cosas graciosas, ¿no? Esta, por ejemplo, a mí me parece divertido simplemente el título, ¿no? Leyendo el libro de García y de Miralles, que dice Secretos de Japón para una vida larga y feliz. Son secretos, como tú bien dices, quizás hasta para el resto de japoneses, ¿no? O sea, puede que sean secretos también para ellos. Luego la palabra secreto, que es muy de marketing, ¿no? Porque, ojo, conocer un secreto, pues oye, también apetece, ¿no? Y luego también la vida larga y feliz. Aristóteles decía que el fin del ser humano es la felicidad, pero parece también que aquí la longevidad, alargar esa felicidad también es un valor, ¿no? No solamente alcanzarla, ¿no? Sino intentar que perdure, no hacerla todo perdurable. ¿No? También esa cuestión me parece también divertida. Luego también otra idea es la de qué novedoso, yo creo que también, y además que se ha extendido mucho en las empresas también, en el mundo empresarial, la idea de propósito, ¿no? La idea de que, de hecho, las compañías, las empresas tienen un propósito, han empezado a elaborar un propósito, ¿no? Y porque efectivamente que las empresas o las compañías se dediquen a ganar dinero, pues parece ser que no es, empieza a no estar tan bien visto, ¿no? Es decir, que no es una cosa saludable, tienen que tener un propósito más allá de ganar dinero, ¿no? Y este propósito se ha añadido también a la actividad empresarial, a la actividad de la producción. Que la producción ya no solamente puede ser un hecho simple de producir para ganar dinero, para lucrarse, ¿no? El lucro con esa, pues no está bien visto. Tienes que aportar algo a la sociedad, ¿no? Esta cuestión de ese propósito que trascienda el puramente económico, ¿no? Y también en ese sentido los individuos, ya no solamente las empresas, también tienen esa necesidad en Occidente, que empieza a extender esta necesidad de que tienes que vivir tu vida con un propósito. O sea, parece que también tienes que trascender, ¿no? Lo cotidiano, el día a día, tu propia vida, trascenderlo, hacer que tu vida signifique una cosa, como una especie también de intento de que el yo, ¿sabes? Se haga una especie de tu acción, ¿no? Dejes un legado, dejes una especie de gran historia a la humanidad, ¿no? O sea, trascienda, ¿no? Yo no estoy haciendo, yo no estoy pegando pegatinas, yo estoy participando en un proyecto para salvar a la humanidad, ¿no? O sea, decir que mi acción se dirige a algo que trasciende mi acción, ¿no? Y de tal manera me siento con significado pleno, siento que que mi quehacer diario se transforma, ¿no? Está inflado de una especie de bondad absoluta, de bien absoluto, ¿no? Incluso de idea de progreso y demás, ¿no? De estar ayudando a un bien, a una misión elevada, ¿no? Esta idea también que tiene el Ikigai y que nos venden en este libro, también parece interesante que haya set de eso, como decía Alejandro, hay set de cosas, que van apareciendo set nuevas set, es decir, que no es solamente una set nueva, ¿no? Quizá pues antes, pues bueno, se van cubriendo, ¿no? Y van sabiendo ofrecer, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otra idea curiosa, escondida ahí, que me ha parecido quizá exagero, que es la de estos japoneses de esta isla de Okinawa, porque claro, no todos los japoneses son así, es una isla con Okinawa, un pueblo muy concreto, que son muy longevos, ¿no? Que tienen una vida, bueno, de 90 a 100 años, ¿no? Que en esto los españoles estamos muy parecidos, somos quizá el segundo país con más longevidad, quizá nosotros tengamos nuestro Ikigai español y nuestro secreto, ¿no? Y también podamos buscar ahí nuestras cuestiones, ¿no? Pero lo que quería decir es que ellos dicen, oye, una actividad que te satisface y que no hace falta retirarte. Es decir, no hace falta jubilarte. Es decir, tú puedes trabajar para toda la vida. ¿Eh? Es decir, tú puedes estar ocupado toda la vida haciendo esto que te da placer y demás. Y, y simplemente luego, ojeando el libro, sí que, y ahí un poco lo que decía Nieves al principio también, ¿no? Es un collage de cuestiones desde que pasan por la dieta, pasan por la actividad, habla de yoga, de tai chi, de la respiración, de la resiliencia, o sea, habla de una cantidad de cosas enormes, ¿no? De una forma un poco vaga por encima, pero bueno, que va dejando como un estilo de vida, una forma de vida y, y, y se apoya también en una serie de entrevistas. Dice, oye, ¿y esto de cómo lo hemos extraído, ¿no? Porque hemos hecho unas entrevistas a estos longevos, ¿no? Y nos han ido diciendo cosas que ellos valoran, ¿no? Y entonces, de entre ellas, pues, está el no preocuparse tanto por las cosas, el no crear
problemas, el tener buenas rutinas, el estar ocupado, la amistad. Es decir, bueno, van sacando una serie de cosas cotidianas que, bueno, pues que incluso son, bueno, pues uno puede valorar más, menos, los va llevando en la vida como puede. Pues bueno, y van generando aquí una especie de recetas, ese recetario, ¿no? Que parecería que sería la salvación, ¿no? Y luego, simplemente una cosa curiosa, el 100% tiene un huerto, o sea, no sé si esto a lo mejor deberíamos todos tener un huerto, pero lo digo por si acaso, sería una cosa a lo mejor buena. Lo digo por esto que os decía, o sea, no está la crítica general, ¿no? De las autoayudas y luego bajar a cada una para ver qué nos ofrece, ¿no? Y también con ese sarcasmo que decía Alejandro, pues también ver un poco pues qué cosa divertida nos está ofreciendo como solución a todos nuestros problemas, ¿no? Pues, bueno, aquí tener un huerto pues puede ser una solución a todos nuestros problemas. Y luego una cosa que sí que me parece curiosa, que es esto que decías, que chirría un poco en esto, porque claro, dice, la autoayuda va dirigido al individuo, ya acabo con esto, ¿eh? Y sin embargo aquí aparece que hay un concepto que es el MOAI, que es la comunidad, que entre ellos se ayudan, se dan estabilidad emocional y financiera. Y esto sí que me parece curioso, ¿no? Y me parece un poco como diciendo, cuidado, aquí sí que hay un poco de germen un poco más de decir, oye, te está invitando a asociarte, ¿no? De hecho, dicen que todos pertenecen a una asociación de vecinos, es decir, se involucran en la comunidad, se involucran en los problemas de los demás, ayudan a los demás en los problemas. Bueno, aquí hay algo político, ¿no? Es algo curioso, es una cosilla ahí que de repente aparece, se pasa un poco de largo, ¿no? Un pequeño parrafito, pero de repente que el Ikigai parece que también te invita a preocuparte por los demás y a estar bien, salir un poco de ti y estar ayudando a los demás, ¿no? Y también quizá actuar algo político, sin exagerar, ¿no? Pero sí que hay chirría un poco, o al menos he visto en este párrafo, ¿no? Y esto es lo que quería compartir de lo que he ido viendo de este texto, ¿no? Eh, Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Y le voy a dar la palabra a Wilmer. Hola chicos, ¿qué tal? No sé bajar la mano, voy a bajar la mano porque... Vale, visto. Genial. Y yo tenía, bueno, hay muchas cuestiones, por cierto, Miguel Ángel, hay un libro que se llama El Secreto también, hablando de secretos, que va por ahí también el tema de la autoayuda. Se me vino a la mente cuando mencionaste los secretos estos de los japoneses. Pero bueno, yo en primer lugar tengo una pregunta. Eh, de hecho, la he intentado formular aquí de alguna manera para que sea más fluida, pero para todos los que estemos aquí presentes, ¿no? Y se trata de reflexionar sobre si esta nueva forma de autoayuda no sería también una forma de autoflagelación, porque en cierto modo yo lo veo como esa forma de opresión de esos valores de los señores, estos valores de que la ambición es una virtud, de que el trabajo dignifica, que eran discursos, eran narrativas, pues de los años 90 o incluso un poquito antes, pero que la tienen muchas personas con las que nosotros nos codeamos y lo llevan de manera natural, ¿no? La ambición es una cosa que no tiene límites. Si yo tengo dos, tres casas, ¿por qué no tener más? Porque la ambición es una virtud, evidentemente. Entonces, todo ese wording de la moral de los señores se ha ido tensionando aún más con esto de la autoayuda, ¿no? Porque a día de hoy ya no solamente la ambición o el trabajo dignifican, ¿no? Sino todo depende directamente de ti, tus fracasos, como lo comentaba Nieves antes. Entonces, al final, si todo depende de ti, esa moral de los señores, prácticamente está tensionando aún más la moral del resto, ¿no? Y la autoayuda es ese producto industrial bajo el cual esas narrativas de la ambición, del trabajo, toda esta narrativa de la ética protestante, al final se ha bajado a unos niveles mucho más tensionados, ¿no? Eso era una pregunta a lanzar. Y otra cuestión que yo veía en las dinámicas sociales es que toda esta parte de la autoayuda, ya quitando un poco lo de los señores y tal, y viendo otras relaciones posibles, todo el tema de la ciencia, cuando nos hemos ido especializando, he encontrado un paralelismo, que no causalidad, porque aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras, pero sí un paralelismo con toda esa ciencia reduccionista, toda esa ciencia que se derivó desde el newtonianismo hasta la época industrial, en donde ya pues a partir de ahí empezaron a haber especialidades de ingenierías y toda la ciencia y todo el conocimiento se ha especializado en campos muy, muy, muy concretos, en donde prácticamente a día de hoy cualquier científico hace papers, se publican, no sé si, no recuerdo bien el dato, si eran 3 millones de papers al año,
pero prácticamente la mayoría son sobre cosas muy, muy, muy concretas. Y a lo que voy con este paralelismo es que no sé si con los temas sociales se ha llegado a hacer lo mismo, ¿no? Este tipo de reduccionismo de reducir todos los componentes a partículas. Y cuando tú llevas este paralelismo a la parte social, es como reducir todas las palabras a pequeños átomos de palabras en donde uno se va adaptando a a determinadas palabras, ¿no? Todo depende de ti, tú puedes, y todo este tipo de palabra de la autoayuda, ¿no? Como veo cierto paralelismo, ¿no? Entre la parte de cómo se ha ido superespecializando la ciencia y cómo nosotros mismos hemos ido superespecializando la moral, ¿no? Y hemos llegado pues a esta, como consecuencia, pues a este fenómeno de la autoayuda. Nada, simplemente eran esas dos cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmer. Voy a leer por aquí lo que dice en el chat José Miguel y te doy la palabra, Nieves. Cuando en Occidente se produjo la descristianización o el laicismo social, se produjo una especie de vuelta al orientalismo, una búsqueda buenista, budista y hinduista de bienestar interior a toda costa. Y yo creo que el orientalismo en ocasiones se asemeja a una sopa sosa, a una indagación ególatra y sin tener en cuenta al otro, de bienestar personal. El individualismo orientalista le llamo yo. Y aquí pone un libro de Weiner Dyer, Tus zonas erróneas se llama. En mi opinión, este libro es el paradigma de los textos de autoayuda. Curiosamente, incide en los errores individuales y no en estructuras opresoras o sistémicas, perdón. La realidad, las verdaderas causas de nuestros malestares. Y por aquí RDL menciona, lees autoayuda, identificas tus problemas, las causas de tu infelicidad, dolor, compras, más autoayuda, al infinito. De hecho, la gente no compra un libro de autoayuda, compra uno tras otro. Cierto es. Y Nieves, tienes la palabra. Bueno, yo quería más o menos responder bueno, enlazarme con la intervención de Miguel Ángel, porque ahí cuando hablabas en el libro de Miralles, no me acuerdo cómo se llamaba el libro que has citado, el Ikigai, es que ya hay tantos, bueno, el que has citado. Curiosamente, ese libro, o sea, ahí cuando habla de lo comunitario, es que yo creo que, vamos a ver, si nosotros vamos a dentro de lo que sería la filosofía del Ikigai, pero la filosofía o sea, el Ikigai como concepto filosófico visto desde la propia cultura japonesa, ¿no? O sea, no el concepto que nosotros, o la interpretación que nosotros hacemos, que al final lo ha cogido o lo ha robado la autoayuda y se lo ha llevado a su terreno, que es un terreno fundamentalmente individualista. Es que el Ikigai es un concepto que está enraigado, por un lado, con la cultura sintoísta y por otro lado, con la cultura confucionista. Bueno, que en Japón la cultura sintoísta es la propia suya, digamos, la cultura confucionista fue herencia de China, pero bueno, la cultura japonesa la organización social la organización social en muchos aspectos tienen que ver con la cultura confucionista. Y precisamente el Ikigai, o sea, el sintoísmo dice que el mundo está formado por una serie de kami, que son como pequeños dioses, o sea, como diríamos algo así como el alma, ¿no? Todo ser tiene, toda cosa tiene su alma. Te estoy hablando de objetos animados, objetos inanimados, objetos vivos, objetos inertes. Y esas, digamos, almas, para entendernos desde nuestra cultura, porque no son almas, sino se llaman kami. Kami, la traducción sería Dios, o sea que cada ser tiene como una representación de Dios dentro, es estar en relación, en correlación todo el rato, es un todo. O sea, en realidad forman parte de un todo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, el Ikigai es una especie de cosmovisión única de pequeñas partes visibles, pero que al final forman parte de lo mismo. Entonces, claro, el Ikigai dentro, o sea, viene junto a la cultura sintoísta y es que es inseparable o sea, no se puede usar el Ikigai de manera individual, que es como lo trae aquí la cultura de la autoayuda, ¿no? Que es tu propósito de vida o el propósito de una empresa, la razón de ser de una empresa, más allá de lucrarse económicamente, es que eso a fin de cuentas está entroncado con el individualismo occidental y es
o sea, está totalmente descontextualizado. Es decir, el Ikigai en Japón es, digamos, son rituales, se traducen rituales que hacen, que hacen sentido dan sentido a la comunidad, ¿no? Están entroncados en la comunidad. Y luego ya para colmo se junta con el confucianismo y eso es todavía más evidente, porque el confucianismo lo que hace es una sociedad, o sea, una organización social jerárquica y dependiente, o sea, en el que hay que respetar las jerarquías y los de arriba y los de abajo tienen que estar en su lugar, ¿no? O sea, si te encuentras con uno de arriba, tienes que estar en tu lugar de inferior, ¿no? Digámoslo así, en la jerarquía. Con lo cual, eso es lo que produce la armonía social. Entonces, el ikigai de cada uno no es que no existe, es como el hacer que la sociedad siga siendo armoniosa, ¿no? O vamos a decir, una identidad grupal. Con lo cual, por eso digo que es absurdo traer esos conceptos aquí por cuestiones como estas, ¿no? Que el propio individualismo, la autoayuda, como ha dicho Wilber, es una especie de autoflagelación y, como he dicho yo antes, organismo emocional en el que está el sujeto que se tiene que resistir, o sea, tiene que aceptar la situación que le viene, pues al final no es compatible con estas cuestiones, no sé. Bueno, eso es lo que quería decir de momento. Muy bien, gracias, Nieves. No sé si alguien quiere comentar algo más a lo que se ha dicho hasta ahora o aportar algo nuevo con respecto al Ikigai, a los propósitos. Ya hemos mencionado que el Ikigai, por lo tanto, no es algo individual, sino que es algo colectivo, ¿no? Que repercute y que ayuda que no se tiene que tratar de manera individual, ¿no? Sino que forma parte de una comunidad en relación a esto último que estaba mencionando. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Siguiente punto, Nieves. Y no, yo sigo, venga, vamos. Muy bien. Bueno, ya es el siguiente punto que ya no va a tener mucha duración, ¿no? Por la hora que es, ¿vale? Ya, ya. Entonces, bueno, pues eso, ya digo, eso. Sí, bueno, yo quería hablar del Zen, que también es otra, bueno, es que está todo arraigado ahí en lo mismo, Sí. ¿no? O sea, clave el Zen para comprender y sanar el malestar existencial en la era de la globalización. Zen en la plaza del mercado. Con todos mis respetos a las personas que escriben estos libros, yo no tengo nada que decir, ¿no? Simplemente quería diferenciarlos con este café de la filosofía, ¿no? Claro, volviendo a lo de antes, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista o sea, vamos, el Zen es un tipo de budismo, ¿no? Un tipo de budismo que llega a Japón y al final, como buen budismo, lo que hace es precisamente lo contrario de lo que defiende la autoayuda. Es decir, la autoayuda al final nos lleva a darnos recetas simples para que al final podamos controlar las situaciones y tengamos certezas y resultados, y es un poco de lo que hemos estado hablando aquí, de la incertidumbre y la certeza. Es decir, practica mindfulness 10 minutos al día y serás más feliz, por ejemplo. Pero precisamente el Zen, como filosofía que no transmite, es todo lo contrario. Quiero decir, el Zen es una apertura experiencial. O sea, el Zen lo que hace es que nos abramos, o sea, que el yo no exista, porque el yo es una ficción transitoria. Tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo no lleva ningún tipo de subjetividad. Entonces, ese cuerpo, lo único que, o sea, este yo, si yo creo que soy un yo, ¿no? Al final, pues lo que voy a hacer es vivir en la dualidad del deseo y el apego y al final no voy a estar en la iluminación, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, pues el budismo zen lo que dice mucho incide en la meditación, la atención, el desapego y la vida sencilla, como formas de, precisamente, de vivir en la experimentación, no en el deseo. O sea, que precisamente el Zen, o el budismo, lo que te está proponiendo es que te sumerjas en esa incertidumbre. Es decir, que aceptes de lo que no tienes control, que a pesar de no tener control no tengas apego y que te despiertes de una ilusión de un yo que te hace pensar que eres un individuo importante o que necesita cosas, ¿no? Justo lo contrario que hace la autoayuda. La autoayuda te está proponiendo
darle vueltas a tu propio yo y qué me pasará y cómo puedo superar esto. Pues eso, justo, no voy a entrar mucho más porque si no se nos va el tiempo. Ya está. Venga, me callo. Muy bien. Gracias, Nieves, por esta apreciación en torno al Zen. ¿Alguien que quiera comentar algo? Miguel Ángel. Bueno, vale, yo simplemente ahora, o sea, por seguir comentando un poco cosas de, o sea, quizá ya no tanto del libro, salir un poco, pero sí del tema del propósito, la idea de propósito, ¿no? El libro comenta o menciona o usa a Viktor Frankl y también menciona el concepto de logoterapia, ¿no? Y la idea de terapia y también esta idea de angustia o existencial o de necesidad espiritual o demás, ¿no? Entonces sí que es verdad que una de las cosas que sí que, bueno, se ve, ¿no? Cuando pues, bueno, pues ves cosas así, es que parece que hay personas, hay autores que no conciben o que ven que las personas que no tienen un propósito de este tipo, que no tienen una razón de ser, que no tienen un sentido, ¿no? Como Víctor Frankl cuando habla del hombre en busca de sentido, que llega, creo, corregidme, llega a afirmar que en los campos de concentración, pues que sobrevivían más las personas que tenían un sentido, que daban un significado y que tenían ese tipo de forma de entender las cosas a las que no, a las que se dejaban vencer porque al fin y al cabo pues no pensaban en esta trascendencia, no pensaban en este sentido más allá, y por tanto se dejaban morir o se dejaban de alguna manera vencer, ¿no? Mientras que estas otras personas que tenían, pues de alguna manera era un valor, ¿no? Entonces, lo que la gran parte de lo que él desarrolla en este sentido es la idea precisamente de que el ser humano necesita sentido. Y entonces hay autores y que está muy extendida esta creencia, ¿no? De que necesitamos sentido. Yo lo que hago simplemente es cuestionarlo, lo pregunto, ¿eh? Y también os lo lanzo aquí a vosotros si lo queréis que lo comentemos en este tiempo que queda. O sea, ¿realmente el ser humano necesita un sentido total, absoluto? O sea, yo sí que creo que somos seres de sentido, que podemos crear sentidos, los tenemos. Lo que no sé si necesitamos el gran sentido. Y entiendo que sí es algo personal de cada uno y hay personas que sí, hay otras personas que no. Luego están lo típico que sacan estadísticas de, no, pues la gente que tiene ese sentido, que cree en algo trascendente, que da un sentido a su vida, ese sentido, tiene mejor salud, se cura mejor las enfermedades. Bueno, lo van vendiendo luego como quieras, ¿no? Pero realmente es necesario porque de lo contrario, lo que por ejemplo en el libro se desprende que estás confundido, estás haciendo cosas que no tienen una dirección y por lo tanto que no van a ninguna parte. Entonces, bueno, no sé, es por compartir con vosotros cómo lo veis, ¿no? Esta idea del sentido en el ser humano y simplemente, bueno, por favor. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me ha dejado ya pensando esa preguntita, si realmente se necesita un sentido absoluto de la vida, una pregunta que creo que muchos de nosotros nos hemos cuestionado alguna vez. Y voy a hacer mención a lo que comenta aquí Jazz, Jazmín, que sí, en ese sentido, la redundancia que se está rescatando, ¿no? De lo que se está mencionando hasta ahora, si hay una bibliografía que se recomiende. Eh, en el caso de que haya una bibliografía, si quieres, Nieves o participantes, asistentes que conozcáis, pues eso, libros, obras, escritos, artículos, lo que sea, relacionado a lo que estamos hablando aquí, pues obviamente lo podéis compartir, me lo podéis compartir y yo lo comparto en el blog para que esté a disposición de todos, ¿vale? Y Nieves, te doy la palabra. Bueno, yo, Miguel Ángel, jo, qué gran pregunta, ¿eh? Yo creo que aquí nosotros, en la cultura occidental, vamos a llamar, por decir algo, vivimos muy anclados a la necesidad de buscar un sentido, ¿no? Es como que al final es una manera, buscar un sentido es una manera de negar la muerte, ¿no? O en cierta medida no de negarla, sino de trascenderla durante un ratito, ¿no? Porque yo lo que veo es que, claro, si veo que hago el café filosófico, mañana hago esto y lo otro, me siento una persona importante en la filosofía, vamos a decir, ¿no? Que estoy reflexionando y ese es mi propósito y ese es mi sentido, ¿no? Pero al final eso
puede que sea un metarrelato de la productividad, no lo sé, o sea, también un relato que tenemos metidos ahí culturalmente, es que al final tenemos que producir, ¿no? Y tenemos que producir en un camino. Y no sé si yo pocas veces he experimentado la falta de sentido, ¿no? Pero recuerdo o sea, hace un año así yo estuve enferma y en ese tiempo no podía hacer nada. Quiero decir, no podía hacer nada más que sobrevivir, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es que se puede vivir sin ese metarrelato. Es decir, al principio me sentía vacía, triste, extraña, porque no era filósofa, no era profesora, no era nada, era un atún en la casa, no hacía nada, ni siquiera hacía la comida porque no podía. Y sin embargo dije, jolín, al final es que se puede vivir y hasta disfrutaba, o sea, de no hacer nada, de no tener sentido, no lo sé. Quizás es lo que quiero decir, que es un metarrelato que nos hace esa típica cosa de occidental de producir, 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 y por otro lado negar la muerte, no lo sé. Gracias, Nieves. Y le damos la palabra a Rubén de Vera. Uy, no se te escucha. Un momentito, el micro. Perdón, es que me Ya. desacostumbré hace tiempo ya de este online y ya no. Que muchas gracias, decía que muchas cosas interesantes que estáis diciendo, muchas cosas de comentar, pero bueno, recogiendo un poco, voy a comentar dos, ¿no? Y recogiendo un poco lo que decía antes Miguel Ángel, creo que era en el tema del sentido, bueno, yo creo que está claro que sí, en tanto que composición, estructura humana, si miramos un poco la historia al menos como la interpretamos y demás, es evidente que estamos en búsqueda de sentido constantemente. La filosofía misma se puede ser considerada, interpretada también como una búsqueda de sentido peculiar dentro de otra búsqueda de sentido, pero creo que estaría también dentro de ese cuadro, ¿no? Y en segundo lugar, pues comentar más bien, yo creo que más o menos por los comentarios que estáis haciendo, creo que estamos más o menos todos de acuerdo en el tema de la autoayuda, la filosofía y demás. Yo mismo hago café filosófico, ahora estoy en Granada y muchas veces me encuentro con esa, me refiero con respecto a quien asiste a mi café, me encuentro con esa disposición a, tío, pero es que nos hemos quedado con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas. Bueno, ¿y qué? ¿No? Es como siempre tengo que explicar al final que de eso se trata, ¿no? Y que es algo incesante, y que es algo a fuego lento. Recogiendo un poco la metáfora que antes decía, creo que era Alejandro, el tema de la sed, lo podemos hacer con la comida, ¿no? También. Si al final más o menos podíamos estar de acuerdo de que existe un malestar y que una de las pruebas de ese malestar es que la gente busca cada vez más libros de autoayuda, recetas, cosas, inmediatez, es decir, librarse de ese malestar. Cuando uno tiene mucha hambre, al final, lo que le dé de comer se lo va a comer, aunque no esté acostumbrado a ello, incluso aunque le dé asco, ¿no? Si la filosofía es justo lo contrario, es un fuego lento, es un proceso, nadie se va a esperar a que se termine de hacer el guiso de 4 horas, que está riquísimo, pero que no me soluciona inmediatamente nada, ¿no? Entonces, relacionando esto también con cómo interpretamos tanto el Ikigai como el Zen, como muchísimas otras posiciones de orientales y tal, y toda esa romantización que se ha hablado antes, la idea es un poco qué papel tiene la filosofía actualmente, la filosofía practicada al menos actualmente en ese mundo, ¿no? O sea, yo prefiero partir de lo que hay para tratar de reflexionar sobre ello, lo que sería un juicio reflexionante, ¿no? Más que un juicio determinante, o sea, partir de una posición ideal y a partir de ahí juzgar la realidad, ¿no? Yo prefiero siempre partir de lo que hay y tratar de no juzgarlo en mis categorías cerradas individuales y mis prejuicios y demás, sino tratar de pensar sobre ello, ¿no? Y la realidad es que parece ser que sí, que hay un malestar, por un lado, que interpretamos de una manera terriblemente mala ciertos conceptos que nos dan una satisfacción urgente e inmediata de ese malestar y que, bueno, pues en ese sentido creo que la filosofía es mejor en un sentido general, ¿no? A largo plazo, por decirlo así. Pero claro, mi pregunta sería, ¿cómo? O sea, ¿qué papel tiene la filosofía o cómo llegamos a la gente, si es que eso es lo que se propone, para que no confundan la autoayuda con la filosofía? Es decir, ¿cómo,
¿qué papel tendría que tener la filosofía para que uno esté dispuesto a leerse, digamos, a esperar 4 horas de un guiso exquisito, eh, o entender que Ikigai es un concepto que no podemos malinterpretar desde Occidente en base a nuestras ambiciones devoradoras de conceptos que nos satisfagan inmediatamente. Y, y bueno, esa será la idea, ¿no? Que quería plantearos, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿cómo podemos pensar cómo situar la filosofía para que tenga una cierta relevancia para esas personas que están buscando consuelo de alguna manera? Si es que eso es lo que se propone, claro, que podría no serlo, ¿no? En mi caso, pues creo que sí que podría ser un buen camino, ¿no? Y eso sería. Gracias, Rubén. Esto me recuerda un poco ya a la filosofía terapéutica existencial, ¿no? Podríamos invitar a Carolina de Filosofía en Abierto para hablar sobre esto también. Y Alejandro, tienes la palabra. Oh, gracias. No, breve. Eh, Rubén, yo no las pondría en esta competencia, porque realmente hoy tratamos este asunto y viene así, parece que de repente están en una especie de competición, la autoayuda y la filosofía, y creo que son dos mundos tan distintos que realmente no las comprendo perfectamente lo que dices, claro, porque a veces parece como que hay que entrar en una especie de competición para decir, bueno, ¿qué ofrece la filosofía? Porque siempre parece que le llega, como que le llega de rebote esa pregunta de, bueno, ¿y tú qué es lo que ofreces, no? Cuando yo no estoy seguro de que sea ninguna oferta de ese tipo, ni siquiera, ¿no? Entonces parece que es una competición que me irrita un poco la idea de la competición, ¿no? De decir, bueno, pero aquí está la filosofía que tiene otro tipo de formato para llegar a un mismo lugar. No, no, si es que no va a llegar a ese mismo lugar. Es esta idea un poco también que antes decía que realmente ni siquiera creo que vaya a llegar a ese lugar, porque no estoy muy seguro de que exista ese lugar, ¿no? Es la idea de que si tú crees que existe ese lugar, lo buscas. Si no crees que existe, no lo buscas, que es un poco la idea, tú mismo lo propones, ¿no? O sea, esta idea de decir, oye, al final acabas con más preguntas que respuestas o te interesa esa forma de estar o, bueno, o tendrás que buscar otra, no digo que no, que puede ser la de encontrar ciertas respuestas, aun cuando no tengan quizás o seguramente el rigor que podríamos exigirle en otros ámbitos, ¿no? Respecto a la idea del propósito, del sentido, de la idea del sentido, yo es que yo me veo un cobarde, porque siempre pienso que esa idea de sentido me pesa tanto, la idea del sentido, que yo lo he transformado en dirección. Entonces, como también el sentido es dirección, y me lo tenéis que conceder. O sea, hay un sentido que es una especie de cosa profunda que no acabamos muy bien exactamente de saber, y el sentido realmente también es una dirección. Entonces, bueno, tú vas cogiendo una dirección y sabes que esa dirección puede cambiar. No es una dirección definitiva ya. Tomé el camino y ya sé perfectamente que nada me va a sacar de este camino. No, no es una dirección. Y tomas una dirección en un momento determinado, según lo que vas conociendo, lo que vas entendiendo, lo que vas sintiendo, tomas una dirección, un sentido, sí, una dirección. Y admites seguramente o no, pero bueno, puedes admitir perfectamente que esa dirección puede cambiar, dadas las circunstancias o tu propia forma de entender las cosas o de sentir lo que está sucediendo, ¿no? Eh, entiendo que puede ser como una especie de cobardía para huir de esa idea de sentido que se me escapa. No acabo nunca de coger una idea o sea, si alguien me dice que ha encontrado un sentido que no sea una dirección, me asusta, no lo comprendo bien. O sea, a veces no lo comprendo bien qué es esa cosa, ¿no? De un sentido que no sea una dirección que has tomado en un momento determinado hacia la que te diriges con cautela, con prudencia, con los ojos bien abiertos para ver si efectivamente tomaste un camino. Bueno, ya. Gracias, Alejandro. Y vamos a finalizar con Nieves. Sí, Ya. digo que ya breve por cerrar mi parte, perdón. Yo respondiendo a Alejandro, creo, y a quién Rubén, y con la sugerencia que tú has dicho, yo creo que la filosofía tiene una rama práctica muy esencial. La filosofía normalmente ha tirado por la parte más teórica y eso es lo que se considera como lo más riguroso. Y quizás ese sea el error, en el sentido de que hay demandas y hay pensamientos filosóficos que vienen de necesidades más
lo que llamamos la filosofía práctica, ¿no? Y que, bueno, pues que la gente podría perfectamente una persona que necesita autoayuda pasarse a la psicoterapia existencial, ¿no? Por ejemplo, como Dios, tienes que traer a Carolina que te hable un café de esto, ¿no? Porque yo de esto no sé nada, pero... y nada, pues creo que es esencial y que se puede hacer con muchísimo rigor y que quizá a la gente le permita de una manera más profunda y más auténtica poder afrontar los problemas de su cotidianidad de una forma, bueno, que le permita cambiar, ¿no? O hacer cambios que le vayan a ser sustanciales, digámoslo así. Así que sí, es un terreno necesario de la filosofía. Pero que no se junte con la autoayuda, ¿eh? No, no, no. Gracias, Nieves. Y voy a finalizar el Filocafé con esto que comenta aquí Jaime de Pablo, que lo estaba dejando para el final, que es creo que no hay que buscarle sentido a la vida, sino darle sentido a la vida. Un camino puede ser, pues, la filosofía, ¿no? Y con esta última intervención damos por finalizado el Filocafé de hoy. Ikigai, filosofía o autoayuda. A modo de conclusión, creo que tras lo dialogado en el Filocafé, yo me quedo con la idea de distinguir entre, que ya lo hemos distinguido todos, ¿no? Filosofía y autoayuda, que no es un debate académico menor, sino es una forma de recuperar nuestra capacidad de pensar el mundo y de pensarnos en él, ¿no? Mientras la autoayuda tiende a ofrecernos respuestas cerradas, centradas en la adaptación individual y en la gestión privada del sufrimiento, la filosofía, pues como todos hemos dicho o os ha comentado, nos invita a abrir preguntas, a cuestionar lo que parece dado y a recuperar la dimensión colectiva de la existencia, donde conceptos como Ikigai o Zen muestran hasta qué punto podemos caer en simplificaciones y exotizaciones, ¿no? Que lejos de ayudarnos, refuerzan la culpa y la despolitización. Frente a ello, ¿no? Está la filosofía, ya sea occidental, oriental, zen, ¿no? Que nos llama a mirar más allá de las recetas, a comprender los contextos y a practicar la resistencia intelectual, ética y vital. En fin, espero que este encuentro nos impulse a continuar siempre reflexionando juntos, evitando las soluciones fáciles y recordando que el verdadero sentido, o vamos a llamarlo camino, suele surgir en el diálogo, la crítica y la búsqueda compartida de una sociedad más justa. Agradezco sinceramente a Nieves por aceptar esta invitación y acompañar a la comunidad de Argefilo en esta jornada dominical. Ha sido un honor compartir nuevamente este espacio contigo, por supuesto, con todas y todos los presentes. Dicho lo cual, voy a recordar la siguiente cita del próximo Filocafé. Nos reencontraremos el 30 de noviembre a la misma hora, donde contaremos con la presencia de Columba Marceli Sánchez, activista palestina, quien nos aportará su visión desde la resistencia cotidiana y la idea de que no basta únicamente con pensar, sino que también es necesario actuar. Este Filocafé será el primer Filocafé solidario que organiza Argefilo y que lleva por título Pensar la solidaridad palestina y las responsabilidades éticas de nuestro tiempo. Recibirán más información, como siempre, por correo electrónico, que lo mandaré entre esta noche y mañana. Y nada, gracias una vez más y confío en que volvamos a encontrarnos, reencontrarnos, dialogar y dejarnos llevar por el viento del Logos en los próximos Filocafés.